Jóvenes, ¿qué grupos tenemos el día de hoy? El 8. Ajá. 5. Ajá. Y el 9, licenciado. ¿Quién va a empezar primero? ¿Quién quiere empezar primero? 5. Va. Del 5, del 9. 5. Vamos a pasar lista. Jaime Humberto. Presente, licenciado. Ricardo Fernando. No está. Aura Maribel. Presente, licenciada. Marvin Melesio. Presente. Lucy Ninet. No está. Luciano Emanuel. Todavía no. Jessica Susana. Buenas tardes, presente. Marlon Alessandro. Presente, Lick. Jocelyn María. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que ella se retiró. Ella ya no está en el grupo entonces. Se retiró de la preespecialización Ah, está bien. general. Ahí estamos, ya le puse que se salió. En el trabajo también se lo pusimos lista, perdón. ¿Quién? En el trabajo que le vamos a entregar lo colocamos también. Ok. Reinaldo Israel. Buenas tardes, presente, licenciada. Hugo Gilberto. No está. William Alexander. Buenas tardes, licenciada, presente. Catherine Griselda. Todavía no. Santos Smiling. Presente, licenciada. Steven Antonio. Presente, licenciado. Pedro Amílcar. Pedro no está. Licenciada, él todavía está trabajando, disculpe. Ah, bueno. Andrea Licenciada, Daniela. Lucy ya está conectada, solo que le está Yo fallando el acabo de micrófono. leerla. Ya. Andrea Daniela. Presente, licenciada. Damaris Alejandra. Presente, licenciada. Astrid Dayana. Presente, licenciada. Y María José Salomé. Presente, licenciada. Ahí está. Solo me faltó Luciano y Ricardo, por si se conectan al rato. Y Catherine. Buenas tardes, licenciada. Le habla Luciano. A Luciano. Mucho gusto. Ya te pongo entonces. Entonces solo falta Ricardo y Hugo y Catherine Griselda y Pedro. Ahí les dicen que me escriban para que no nos interrumpan, ¿verdad? Si ponen su asistencia por escrito. ¿Pueden empezar, chicos? De acuerdo. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 5 y a continuación mis compañeros expondrán basados en la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, especialmente en el tema de violencia sexual. Dejo la palabra a mis compañeros que van a exponer. Buenas tardes, licenciada, compañeros presentes. En este caso voy a empezar hablando acerca de lo que es el planteamiento de nuestro problema. Y nuestro problema radica en lo siguiente. ¿Por qué todo acto sexual realizado por personas mayores de 18 años con capacidad legal de goce y ejercicio en contra de menores de 14 años es considerado como delito? Podríamos indicar también en la definición que la violencia sexual es un problema de carácter social y más cuando es cometido en contra de niños, ya que pues ellos no tienen la capacidad física de protegerse de abusos ejercidos por parte de adultos. Y la violencia es una enfermedad social de proporciones epidémicas y endémicas, cada vez más arraigadas en la población. El futuro de la sociedad depende de la posibilidad de hacer algo para evitar este tipo de violencias. Como base fundamental de la investigación, realizamos un análisis de las normas encargadas de regular el delito de violencia sexual infantil, teniendo de las mismas como ley primordial la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, partiendo de lo regulado en la norma y analizando los índices oficiales de la comisión del delito por adultos a niños y niñas menores de 14 años,
brindados por los órganos encargados del registro de los hechos delictivos ya antes mencionados. En la investigación se limitará en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Y la especificación del problema sería determinar la necesidad de brindar información sobre prevención y educación sexual, derivado de los altos índices de violencia sexual en los últimos 4 años en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Instruir a los menores proporcionándoles información sobre sexualidad y consecuencias en su desarrollo cognitivo, emocional y mental de las mismas, brindándoles más acceso a la información sobre el tema y formar su discernimiento. La delimitación de nuestro problema sería disminuir los altos índices de violencia sexual en menores de 14 años en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Erradicar las normas morales que no han permitido dentro de la sociedad la educación oriental sexual a menores de 14 años en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Determinar la falta de información en los menores de 14 años de la zona 1 de la ciudad capital sobre formas de denunciar intentos de abuso y abusos sexuales cometidos por personas mayores de 18 años con pleno uso de sus facultades psicofísicas. Y en la unidad de análisis podemos tomar como delimitación histórica que corresponde al periodo de la presidencia del gobierno de Alejandro Yamatei Falla, comprendido del 14 de enero del 2020 al 14 de enero del 2024. Y la delimitación geográfica radica que nuestra investigación fue realizada o se realizará en la zona 1 del municipio y departamento de Guatemala. Y en base a la operacionalización del problema, podemos indicar que suelen darse regularmente sobre niños y niñas provenientes del interior del país. Ellos, bajo engaño, son tratados como objetos comerciales, los cuales se les priva de su libertad y son sometidos a la prostitución y realización de contenido pornográfico. Los niños son engañados debido a que en nuestro país existe carencia de lo que es información de índole sexual, lo que contribuye a estos engaños y violencias en contra de ellos, y no existen herramientas las cuales puedan ayudar a protegerse a nuestros menores. Y desde la creación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto número 9-2009, puede verse la disminución de estas acciones debido a la implementación de leyes más estrictas y específicas para combatir acciones que se dan en contra de menores de 14 años, así como el fortalecimiento de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de proteger a las víctimas. Pueden haber contribuido a reducir la incidencia de estos crímenes. Y de mi parte, pues esto sería lo que a mí me correspondió platicarles. Entonces dejo en uso de la palabra al compañero siguiente. Gracias. Muy buenas tardes a todos. A mí me toca pues exponer la siguiente parte de nuestra investigación con respecto al marco teórico y los antecedentes. Guatemala pues ha sido un país que tiene una ubicación geopolítica y una posición estratégica en la región, misma que favorece a condiciones de origen, destino y tránsito de víctimas. Por esta razón, el delito de trata de personas debe ser perseguido y sancionado por ley, y debido a esto se reforzó o se ratificó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada en el año 2003 y la adhesión al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, en el año 2004. Se inició el proceso para reformar el Código Penal guatemalteco. El Ministerio de Relaciones Exteriores, comprometido con la prevención y el combate de la trata de personas, realizó esfuerzos dirigidos a la capacitación tanto de sus funcionarios como de otras instituciones gubernamentales vinculadas con la temática. Se ha recibido el apoyo de programas para fortalecer la respuesta centroamericana, por ejemplo, VIH-PASCA, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños y Niñas Adolescentes, ESEPAT, Guatemala. Además, impulsó y coordinó una campaña de comunicación masiva a nivel nacional
para combatir este delito. También se constituye la elaboración en el año 2006 del protocolo para la repatriación de niños y niñas y adolescentes víctimas de trata. Este instrumento se constituyó como base para la política y como una herramienta valiosa, ya que estableció el proceso para la repatriación de las personas menores de edad, guatemaltecos o guatemaltecas hacia Guatemala, y también el proceso para la repatriación de extranjeros hacia su país de origen o residencia permanente. En Guatemala, el Congreso de la República aprobó el 18 de febrero de 2009 el Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, con el objetivo de prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, y asimismo brindar atención, protección de sus víctimas, resarcir los daños y perjuicios. Dentro de las doctrinas o teorías, podemos mencionar que en Guatemala pues existen muchos casos de agresión sexual, y este trabajo se estará centrando en la agresión sexual en contra de menores de 14 años en la zona 1 de Guatemala. Podríamos prevenir estos casos si en las escuelas y colegios se diera educación sexual, alertando a los menores que si un adulto hace la proposición de un juego donde ellos no se sientan cómodos y les tocan sus partes íntimas, no está bien, y que es una señal de alerta. También podríamos concientizar a los padres sobre los riesgos de algún adulto desconocido esté mucho tiempo con sus hijos, y de advertirles que cuando los niños indican no estar cómodos con alguna persona, no son caprichos, sino son situaciones donde ellos se han sentido en peligro, y esa situación puede llevar a una agresión sexual. Los derechos de las víctimas por violación o abuso sexual son integrales, irrenunciables e indivisibles, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, los menores de edad nos indica que los menores de edad que transgredan son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y juventud. También, como lo establece el artículo 173 bis de nuestro Código Penal, siempre se tomará como delito de agresión sexual como cualquier actitud de las antes mencionadas y que se realicen en contra de un menor de 14 años. Los menores, por otro lado, pueden no estar completamente desarrollados física, emocional y cognitivamente, lo que puede que sean más vulnerables a presiones externas o decisiones impulsivas en relación con las relaciones sexuales. Los adultos tienen la capacidad legal y desarrollo emocional para participar en relaciones sexuales de manera responsable. Los menores están protegidos por leyes que limitan su capacidad para participar en actividades sexuales y están diseñadas para proteger su bienestar y desarrollo, así como lo menciona el artículo 8 del Código Civil. Nos indica que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, pero no para tener relaciones sexuales, como se menciona anteriormente el artículo 173 bis de nuestro Código Penal. En la base legal o sustento jurídico del tema, podemos mencionar que en Guatemala se prohíben los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, aunque en la actualidad se permite una relación sexual consensuada a partir de los 14 años. Esto último ha sido criticado por la sociedad civil porque no ofrece una protección suficiente a los menores de edad. Nuestro Código Penal vigente ya no responde a una adecuada protección de los derechos de la niñez, por lo que se hace necesario complementar y actualizar el marco jurídico penal en esta materia, emitiendo para el efecto las reformas legales, la creación de tipos penales y la modificación de delitos ya existentes, y desarrollar el derecho de la niñez contra el abuso, explotación y violencia. Según cifras de la Policía Nacional Civil, el 94% de las víctimas de casos de delitos sexuales son mujeres. Estos datos subrayan una clara tendencia de género en la victimización por violencia sexual. En cuanto a las denuncias de violencia sexual, según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, detalló que en los últimos 5 años, el 43% de las víctimas mujeres fueron niñas y adolescentes de 0 a 17 años, el 16% mujeres adultas de 18 a 30 años, el 16% adultas de 30 a 64, el 0.4% mujeres mayores de 65 años y el 25% de los casos, la edad de las víctimas es desconocida. Según el artículo 1 en la Ley contra la Violencia Sexual, la presente ley tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata a personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Una forma viable para reformar la ley sería que en los centros educativos se empezara a enseñar sobre la sexualidad desde los 14 años. Esto podría otorgar más protección a la niñez y adolescencia de Guatemala.
Además, un cambio de este nivel sería congruente con recomendaciones internacionales y políticas de protección de los derechos de la infancia. La siguiente parte, pues, la continuará mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciados compañeros. Me toca a mí la ponencia de datos que reflejan el problema. Si se dan cuenta, nuestro periodo de investigación fue en el año 2020-2023, donde estaba el expresidente Alejandro Yamatei. Se creó un acuerdo gubernativo de 260-2019, donde se llama Política Pública contra la Violencia Sexual Mala. Este programa se creó con el fin de crear mesas de diálogo para poder enfrentar la violencia sexual contra la niñez. Majo, si te puedes ir a la página 50, por favor. Ahí voy a mostrar las gráficas y las voy a explicar. Bueno, la primera gráfica muestra los embarazos que tuvo las niñas por la violencia sexual que hubo en ese periodo. Si se dan cuenta, en el 2020 se miró una baja, pero según los expertos en estadística, en 2020 hubo la pandemia, entonces hubo un confinamiento, pero ahí estaba revisando la investigación que hubo una baja. ¿Por qué? Porque las personas que fueron violentadas estaban conviviendo con la persona ¿cómo se llama? La persona que sufrió, la víctima no podía hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque como convivía con esa persona, entonces en ese periodo de tiempo hubo una baja, pero en los siguientes años, si se pueden ver, hubo un incremento en ese lapso de tiempo. Si puedes bajar a la gráfica 12. Esta gráfica muestra la violencia que hubo entre niños de 12, 13, 14 y 15, y también hubo violencia con los niños de 3, 5 y 6. Si se dan cuenta, están los periodos de 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que en el gobierno de Alejandro Yamatei no hubo un presupuesto, tampoco hubo una asignación a programas, ni tampoco hubo ¿cómo se llama? Una información en parte de las escuelas, ¿verdad? Para brindar a la capacitación a los maestros. A la encuesta, Majo. Creo que está página 21. Arriba. ¿Dónde está la encuesta, Majo? Pero ahorita te la digo. Página 38. Página 38. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver si pega con los datos que señalamos con las gráficas. Si se dan cuenta, esta es la encuesta que se pasó a la población de la zona 1. Más que todo es para ver si tenían información sobre la ley y ver si estaban sabidos de la problemática que existe en ese lugar. Si se dan cuenta, la primera pregunta que se le hizo fue: ¿ha escuchado o conoce ley sobre la violencia sexual y trata de personas? Sí o no. Y la segunda es: ¿conoce alguna organización o institución que trabaje en la prevención de la violencia sexual a menores? Sí o no. ¿Y cree que la escuela debería incluir programas de educación sexual y prevención de abuso en su currículum? Majo, si te puedes bajar, por favor, a la gráfica. No, a la gráfica del pastel, que está abajo de la encuesta. ¿Subí? Ahí está, en A1. Una gráfica 1, por favor. Bueno, en la primera gráfica, si se dan cuenta, el 87% de las personas sí conocen la ley. El 12% no la conocen. Baja la gráfica 2. En la gráfica 2 muestra que 52% no conocen ninguna organización que se dedica a la trata de niños, de menores de 14 años, ¿verdad? Si te puedes ir a la página 22. Subí un poco. Ahí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el derecho comparado. El derecho comparado, más que todo, en la investigación que realizamos, es comparar una ley
que estuvo una ley que fue efectiva de un país para que en Guatemala pueda replicar esa. Y si se dan cuenta, si una ley funciona en un país, Guatemala viene y la puede aplicar aquí también, ¿verdad? Entonces se investigó donde es España, Estados Unidos, México y parte de Centroamérica para ver si funcionó el tipo de ley que aplicaron, ¿verdad? Siempre con la violencia sexual de los niños menores de 14 años, ¿verdad? Ahora, si te puedes ir a la página 26. ¿Dónde está el cierre? Página 26 del PDF, arriba. Arriba. Ahí está, cierre. Bueno, el cierre es la conclusión que llegamos por parte de la investigación que se realizó y la encuesta que se pasó. Bueno, en el cierre se concluye que la violencia sexual es una problemática que afecta en todas partes de Guatemala, también en la zona 1. Más que todo, si se dan cuenta, llegamos a la conclusión que por la responsabilidad es por parte del gobierno, ¿verdad? Porque tuvo los fondos necesarios para aplicar esas mesas de diálogos o la capacitación, pero no lo hicieron. Solo quedó en papel ese acuerdo gubernativo. Si se dan cuenta, en el año 2019, 2020, 2021, donde fue la pandemia, se incrementó la violencia sexual y incrementó también los embarazos. ¿Por qué? Porque como convivían con las personas, ¿verdad? Y como estaba el confinamiento, tuvo ese problema, ¿verdad? Pero el gobierno no hizo ningún cambio para poder arreglarlo. Si te vas a la página 27, donde está la hipótesis es la comprobación al planteamiento del problema. Entonces, si se dan cuenta, dice, se comprobó en base a la investigación y resultados reflejados en la encuesta que las personas no están informadas sobre las consecuencias que conlleva la violencia sexual cometidos a menores de edad por falta de compromiso de las entidades del gobierno que no se han preocupado. Estos datos nos muestran que las entidades no han tenido los programas de información para prevenir y denunciar, y se analizó que no existe un presupuesto asignado para invertir en programas de salud mental y justicia para los menores de edad. Si se dan cuenta, esta hipótesis se realizó en base a la investigación, datos que realizamos en el periodo de 2020-2023, y también se realizó la encuesta a las personas que viven en la zona 1, y si se dan cuenta, y responde claramente a la pregunta que se realizó anteriormente en el planteamiento del problema. Entonces, esta fue mi presentación. Dejamos al otro compañero. Yo creo que lo vamos a dejar ahí porque ya nos pasamos casi media hora, ¿verdad? Nos faltan 2. Hasta ahora va bien el trabajo, me gustó, hicieron bastantes gráficas, hicieron investigación. Como se habrán dado cuenta, pues sí, el 43%, como indicaban ustedes, pues son menores de 14 años, los que son de 0 a 17, ¿verdad? Las víctimas. ¿Por qué? Por eso, ¿verdad? Que no tienen esa educación sexual, como dicen ustedes, no se promueve en las escuelas públicas tampoco. Casi nadie habla de ese tema, de que no tienen que estar cerca de personas que tal vez, como dicen, ¿verdad? A veces hasta sentarse encima de nuestros tíos o algo así es malo, entonces la mayoría pues no habla de eso, tampoco en sus casas, y los niños a veces pues lo ven normal, ¿verdad? Y no es normal como que estarse, por así decir, sobijeando, ¿verdad? A un menor. Eso no se hace ni debe ser considerado normal. Pero como dicen ustedes, no tenemos esa educación y todo lo que se quería hacer, pues solo quedó en papel y no existe eso para poder prevenir que los niños estén conscientes de lo que les puede pasar o no, porque los niños son niños, los niños no saben, no están pensando en la malicia de la gente, ¿verdad? Ellos solo son menores que andan jugando o que ven normal que alguien los esté llamando para regalarles un dulcito o algo así mientras los acaricia. No piensan, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener como que ese cuidado hasta con nuestros propios hijos y nuestra familia. Muy bien por el grupo, me gustó, me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo, pero como nos adelantaron todo, ¿verdad? Bueno, seguimos con el otro, por favor, el 8 me dijo que iba a pasar. Licenciada, buenas noches. Disculpe, solo que usted pasó asistencia hace rato y yo por cuestiones laborales ya salí un poco tarde.
A ver, me faltaba Igual yo, licenciada. Pedro, Catherine nada más. Yo estoy No, acá. Ricardo López también. Ricardo, Yo también de este grupo. Ricardo, ya me habías dicho que estabas en el... Sí, pero Ajá. en el chat lo escribí, pero mejor preferí decírselo en persona, licenciada. No, Aquí estoy sí, ya te presente. tengo. Solo me falta... ¿Quién eres tú? Amílcar. Sí, licenciada, Gracias, feliz noche, licenciada. Gracias. Amílcar, ¿no te encuentro, Amílcar? Estás en este grupo 5. 5, Pedro Amílcar. Ya. Estás con el segundo nombre ya. Gracias. Entonces, la única que no estuvo era la chica, Catherine. Hugo Méndez también creo que no me había marcado ahí la asistencia, disculpe. Ya te puse, te escribí en el chat. Muchas gracias. ¿Catherine trabajó o no trabajó? Sí, licenciada, sí trabajó. Bueno, sí, porque no está. Vamos a ver la asistencia. Bueno, pasemos con el otro. Dara Elizabeth. Presente. Karen Mariel. Presente, licenciada. Ariel Esaú. Ariel. Presente, licenciada. Esteban André. Presente, licenciado. Lidia Raquel. Lidia. Presente, licenciada. William Danilo. Buenas tardes, Lic, presente. Andrea Viviana. Presente, licenciada. Laura Marina. Presente, licenciada. Karen Ivette. Presente. Catherine Melissa. Presente, licenciada. Jamie Suseli. Jamie me habló, ¿no? Sí, presente. Bueno, Kimberly Yesenia. Presente. Ricardo Alexander. Ricardo. ¿Cómo está? Pablo Andrés. Presente, licenciada. Paola Yanira. Presente, licenciada. Mónica Yanet. Presente, Lic. José Eduardo Flores. José Eduardo. Presente, Lic. Y Shirley Alicia. Presente, licenciada. Bueno, solo nos falta Ricardo Alexander. Bueno, denle pues rapidito, concentrémonos en cuál era nuestra hipótesis y cuál fue nuestra conclusión y pues su qué, si tienen gráficas. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a exponer sobre si la causa principal del incremento de muertes violentas por arma de fuego en Guatemala se debe a que la ley de armas y municiones no contempla una pena que castigue al propietario que extravíe o que por descuido o negligencia le sea robado o hurtada el arma de fuego de su propiedad. Vamos a iniciar compartiendo una definición de nuestra problemática. Es importante mencionar que la violencia armada es una problemática que va creciendo de manera acelerada en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente, una de las causas principales del incremento de muertes por arma de fuego se encuentra ligada directamente con la legislación nacional vigente, ya que esta es insuficiente y es mal aplicada en casos muy específicos, ¿verdad? La ley de armas y municiones tiene un objetivo bastante claro y es el de regular la aportación y uso de armas de fuego. Sin embargo, esta normativa tiene algunas lagunas muy específicas en cuanto a la responsabilidad de los propietarios. Estos son en algunas ocasiones negligentes, ¿verdad? Y contribuyen a la proliferación de armas ilegales. Y esto deriva a un aumento en los delitos violentos. Es por esto que de manera urgente debemos analizar y fortalecer la legislación para poder incluir sanciones que tengan un mayor impacto y que sean más específicas y efectivas contra la negligencia en la custodia de armas, ¿no? Como segundo punto, pues tenemos que especificar la problemática y esta se relaciona directamente con la falta de medidas adecuadas en la legislación nacional vigente de armas y municiones para penalizar a los propietarios que de manera negligente pues extravíen o que por un descuido sus armas sean hurtadas, ¿verdad?
También pues vamos a mencionar algunos objetivos, como es el evaluar la legislación y poder identificar si en ella existen deficiencias o lagunas que puedan contribuir al aumento de muertes violentas por armas de fuego. También es importante analizar las estadísticas de muertes violentas por armas de fuego y recopilar información sobre datos de estas muertes y ver si van aumentando anualmente, ¿verdad? Como objetivos específicos también podemos mencionar la creación de reglas más estrictas en la ley de armas y municiones, la necesidad de reformar la legislación sobre armas y municiones y un análisis del incremento de delitos con armas de fuego. El próximo punto lo va a desarrollar mi compañera Kimberly. Buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre los siguientes puntos. Punto número 1. Marco teórico, antecedentes. Ante la llegada de los europeos, las civilizaciones indígenas en Guatemala, como los mayas, utilizaban una variedad de armas para la caza y la guerra. Entre las más comunes estaban los arcos y flechas, las lanzas, las macanas, que eran garrotes de madera, y las hachas de piedra. Los mayas también empleaban el atlat, un propulsor de lanzas que aumentaba la velocidad y el alcance de las lanzas arrojadizas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las armas europeas revolucionaron el panorama bélico en Guatemala. Los conquistadores trajeron con ellos espadas de acero, arcabuces y cañones, que eran desconocidos para los pueblos indígenas. Esta ventaja tecnológica, junto con las enfermedades europeas y las alianzas con tribus energéticas de los mayas, facilitó la conquista española. Durante la época colonial, las armas de fuego evolucionaron y los mosquetes y fusiles reemplazaron a los arcabuces. En el siglo XX fue testigo de importantes cambios en el armamento en Guatemala, influenciados por eventos internacionales y locales. Durante la Revolución de Octubre de 1944, que derrocó el dictador Jorge Ubico, y los años posteriores de Reforma Democrática, las armas ligeras como fusiles de Mauser y pistolas que eran comunes. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1996, Guatemala ha trabajado en la desmovilización de los combatientes y la reducción de violencia armada. Sin embargo, el país sigue enfrentando desafíos significativos relacionados con la violencia criminal y el tráfico de armas. Hoy en día, las fuerzas de seguridad guatemaltecas utilizan armamentos modernos similares al de muchas otras fuerzas policiales y militares en todo el mundo. En abril de 2009 entró en vigencia el decreto 15/2009, Ley de Armas y Municiones, después de 10 años de varias iniciativas para lograr una reforma al decreto 3989, el cual fue derogado por el decreto anterior. El Estado de Guatemala aprobó y ratificó distintos instrumentos internacionales en materia de armas de fuego y las municiones en el ámbito centroamericano y el interamericano, algunos de ellos con efectos jurídicos que vinculan al Estado y otros con efectos políticos. Contienen una serie de compromisos de carácter legislativo, político, operativo y técnico en el Estado de Guatemala. Debe cumplir entre los instrumentos internacionales más importantes encontramos la Número 1. La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Número 2. El Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir y combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Número 3. Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes. La propuesta hecha por los diputados al Congreso desde hace años sobre la Ley de Armas y Municiones es importante, puesto que se hace conciencia de la necesidad de una normativa que se ajuste a la necesidad actual de seguridad. Punto número 2.
sustento jurídico del tema. Para portar un arma de fuego legalmente en Guatemala se requiere obtener una licencia o permiso del Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de Gobernación de IGECAM. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 38 reconoce el derecho de tenencia y portación de armas de uso personal no prohibidas, el cual dice tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley, sin embargo, la Ley de Armas y Municiones, que es la ley específica que regula la tenencia, portación, importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventa, almacenaje, transporte, tráfico y todos los servicios relativos a las armas y las municiones no contempladas ni especifica directamente la penalización por el almacenaje inadecuado de las mismas. Punto número 3. Datos que reflejan el problema. Tasa de homicidios. En 2022, Guatemala registró una tasa de homicidios de aproximadamente 23.6 por cada 100 habitantes, de los que resultó que la gran proporción fueron cometidos con arma de fuego, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, en el 2021. Los últimos datos muestran un aumento en el número de homicidios y lesiones por arma de fuego desde el año 2020, uno de los aspectos más alarmantes en la proporción de incidentes violentos en los cuales se emplean este tipo de armas. Número 2, armas robadas, hurtadas o extraviadas. El Ministerio de Gobernación de Guatemala reportó que en la última década se registraron más de 6,000 casos de armas de fuego robadas o extraviadas. Un estudio realizado por la Fundación Mirna Mac reveló que muchas de estas armas terminan siendo utilizadas en actos delictivos y homicidios, exacerbando el problema de la violencia en el país. Ineficiencia de la legislación. Expertos de la seguridad han señalado que la falta de un marco legal robusto que castigue la negligencia en la custodia de armas contribuye directamente a la proliferación de armas ilegales, ya que, como antes se ha mencionado, la Ley de Armas y Municiones de Guatemala no establece sanciones claras y estrictas para los propietarios que pierden sus armas por negligencia. Impacto social. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, destaca que la disponibilidad de las armas de fuego, muchas de ellas robadas o extraídas, está estrechamente ligada en el aumento de la violencia y la criminalidad en Guatemala. Las armas extraviadas y robadas son frecuentemente utilizadas por pandillas y grupos criminales, que agrava la situación de inseguridad en el área de Guatemala. La Policía Nacional Civil, PNC, de Guatemala ha informado que un número considerable de armas incautadas en operativos son aquellas reportadas como robadas o extraviadas. Entre el 2016 y 2021, más de 2,000 armas de fuego recuperadas en crímenes estaban registradas previamente como perdidas o robadas. La pérdida de armas dentro del Departamento de Guatemala es un tema de gran preocupación, debido a que su implicaciones directas en la seguridad local. Este departamento, siendo el más poblado y uno de los más urbanizados del país, enfrenta el desafío significativo en cuanto al control de armas de fuego. En comentario personal, pues yo el año pasado fui víctima de una bala perdida, y entonces tristemente pues perdí una parte de mi dedo, y platicando con los agentes del Ministerio Público, ellos me indican de que normalmente las armas de fuego que les aparecen son las que han sido robadas o aún no han sido registradas. Dejo a mi compañera Catherine. Buenas noches, licenciada. A mí me tocó el derecho comparado. El derecho comparado de las legislaciones entre Guatemala, Australia y Japón tienen muchas similitudes, ya que en ellas
se puede observar que, que las tres tienen el registro de armas, portación de armas, requisitos para la obtención de licencias, control y fiscalización, comercialización y fabricación y sanciones. Es importante destacar que la ley tiene como objetivo principal regular el uso y posesión de armas de fuego para garantizar la seguridad pública y prevenir el uso indebido de las mismas. La creación y proliferación de armas de fuego en la sociedad guatemalteca data y hace un énfasis en la urgencia de crear leyes más estrictas e implementar penas más severas para controlar eficazmente la posesión y uso de armas. La legislación debe clasificar adecuadamente las armas, establecer requisitos claros y prohibiciones específicas, teniendo en cuenta la tenencia y portación. Este marco legal permitirá una gestión más eficaz y reducirá la posibilidad del uso indebido de armas. La investigación destacó en que la legislación actual sobre armas y municiones en Guatemala presenta significativas deficiencias, especialmente en términos de responsabilidad de portación de armas. La falta de sanciones claras y efectivas a quienes pierden sus armas o no las aseguran adecuadamente permite que caigan en manos de delincuentes o personas con malas intenciones, y esto hace de que aumente la violencia armada en el país y los delitos y robos y hurtos. Así que si atacamos el problema de raíz, que es el robo de armas, el hurto o la pérdida, podemos atacarlo desde ahí y así evitar que pues haya una violencia o se cometa un delito con esa arma extraviada o robada. Gracias. ¿Ya terminaron? Sí, licencia. Ok, entonces. Licenciada, disculpe, buenas noches. Yo Ajá. soy de este grupo. Cuando pasó asistencia yo venía manejando en moto, no podía encender el audio. Eres Ricardo. Así es. Ah, bueno, ya. Gracias. Entonces, pasemos al otro. Así rapidito. El 9 falta, ¿verdad? Sí, licenciada, seremos el grupo número 9. Ah, bueno. Pablo. Licenciada, Presente. disculpe. Sí, dime. Fíjese que yo soy Catherine Morales, soy del grupo 5. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué entraste tarde? La verdad, le voy a ser sincera, licenciada, había olvidado que la clase se había puesto para hoy. Entonces me acabo de recordar y me acabo de conectar. No sé si habrá chance de que no me ponga ausencia. No sé, Yandy, ¿cómo está el link de asistencia? Yandy. Yandy anda desaparecido. Vamos a escribir. Va, mientras, María René. ¿Me escucha, licenciada? Sí. Ah, es que tenía mal conectado la wifi, perdón. Ahorita voy a enviar la asistencia. Pero... Ah, va. Por fin. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, María René. No está. Alejandra Margarita. Presente. Flor de María Menéndez. Presente, licenciada. Diego Samuel. Buenas noches, licenciada. Presente. María del Rosario. Presente, licenciada. Melissa Naomi. Presente. Viviana Guadalupe. Presente. Juan Manuel Folgar. Presente, licenciada. Sheila Michelle Marlin. Presente, licenciada. Evelyn Rosana. Presente, licenciada. Maynor Daniel. Presente, licenciada. Kevin Crisdalay. Presente, licenciada. Emily Paola. Presente. Solo María René no está. ¿Sí trabajó María René o no? Sí, licenciada. Ah, bueno. Vamos a ver si se manifiesta en un rato, igual que Catherine. ¿Pueden empezar, por favor? Claro, licenciada. Empezaré presentando el grupo y el tema.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9. Desarrollaremos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Nuestra hipótesis la delimitamos en la Coordinadora Nacional para Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI, con el objetivo de que se implementen estrategias para la protección equitativa de las víctimas sin importar su género, ya que partiendo del artículo 2 de la ley especial antes mencionada, únicamente se le otorga protección especial a las mujeres, niños, niñas y ancianos, dejando a un lado al hombre como cuando ésta es la víctima. En este momento compartiré pantalla para que mis compañeros indaguen más en el tema. Muy buenas tardes. A continuación hablaremos sobre el decreto número 97-96, que fue creado en octubre de 1996. Esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Hablaremos de la Coordinadora Nacional de la Prevención Intrafamiliar, CONAPREVI. Esta fue creada en el año 2000 y tiene en su artículo 9, establece que esta funciona con carácter de coordinadora, asesor o impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Dentro del planteamiento del problema tenemos qué estrategias puede implementar la Coordinación Nacional Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres para mejorar la respuesta eficaz del sistema de justicia ante la violencia intrafamiliar en la ciudad de Guatemala, asegurando la protección equitativa para todas las víctimas sin importar su género. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muy bien. Dentro de la definición del problema tenemos que pues, la violencia intrafamiliar se da para todas las personas, sean grandes, pequeños, no importa la edad, sufren los niños, las mujeres en especial últimamente han sido el mayor número de víctimas. Y con esto la CONAPREVI debe implementar políticas para una respuesta más coordinada y equitativa, para capacitar al personal judicial y desarrollar el protocolo accesible para proteger a todas las víctimas. Tenemos dentro de las especificaciones del problema, podemos ver si la CONAPREVI cuenta con alguna estrategia para fortalecer la coordinación interinstitucional que asegura una respuesta integral eficaz, si se garantiza la protección y asistencia equitativa a todas las víctimas, si se promueve la sensibilización y capacitación de funcionarios y operadores de justicia sobre la violencia intrafamiliar. Dentro de la delimitación del problema, podemos ver si la CONAPREVI cuenta con un protocolo de actuación coordinada entre las instituciones del sistema de justicia, salud y asistencia social para casos de violencia intrafamiliar. Si existen programas de apoyo psicológico y legal accesibles para todas las víctimas. Si los operadores de justicia y personal son capacitados en este tema en especial. Luego venimos con la operacionalización del problema. Actualmente, pues, se vive antes de se sigue viviendo la violencia intrafamiliar. CONAPREVI, pues, desea o debe implementar un mejor sistema de justicia para prevenir la agresión a las familias sin importar el género, ya sean tanto hombres como mujeres. Busca la implementación de programas de ayuda a la víctima, tanto psicológica y legalmente, para llevar una respuesta efectiva a la prevención. También implementando programas de ayuda para mejorar, tal vez no erradicar, pero así mejorar el control y reducir el número de víctimas. Esta investigación busca sensibilizar y establecer los parámetros que hay en Guatemala sobre la violencia intrafamiliar y cómo las entidades pueden aportar o mejorar para que haya una verdadera prevención y erradicar la violencia y sobre todo sancionar a los agresores.
Es fundamental el análisis de las diversas circunstancias que rodean la violencia. Siempre hay un género más afectado, pero eso no significa que el hombre pues, no se vea afectado en estos casos. La promoción de la conciencia pública, el apoyo político y de los recursos financieros e institucionales son necesarios para el mejoramiento de las condiciones de participación y oportunidades en beneficio. Es fundamental para erradicar la violencia intrafamiliar en nuestro país. Buenas tardes, compañeros. Finiquitado por parte de mi compañero, yo le voy a dar una síntesis en lo que es el tema del marco teórico, principalmente en lo que es la familia guatemalteca y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica como principio, 3 teorías y evidentemente la definición de violencia y los tipos de violencia más comunes que se dan en la familia. Para principiar, evidentemente, tuvo que hacer imprescindible el análisis del artículo 1 y 2 constitucional, el cual procedo a darle lectura. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, siendo deber del Estado, además de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de las personas. Asimismo, el artículo 3 y 4 constitucional también fue imprescindible para su análisis, el cual establece que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, y que en Guatemala esencialmente todos los seres humanos son libres sin dignidad y derechos. El hombre y la mujer en cualquier estado civil tienen las mismas oportunidades y responsabilidades, prohibiéndose a que ninguna persona pueda ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. También fue necesario hacer un análisis de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, siendo principalmente en el tipo de violencia contra la mujer, la Convención para la Eliminación de todo tipo de forma de discriminación, el protocolo facultativo del Comité para la Eliminación de Discriminación a la Mujer y evidentemente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También fue imprescindible hacer un análisis del preámbulo constitucional, ya que ahí se establece que la familia es el génesis primordial y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, lo cual evidentemente al ser una institución social y la más importante y al existir una desintegración de la misma, pues también conlleva un poco desarrollo por parte de la sociedad guatemalteca. La protección de la familia evidentemente tiene su sustento en el artículo 1 constitucional, pero también se hizo necesario hacer un análisis de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, específicamente en el caso Carvajal y otros contra el Estado de Colombia, de sentencia de 13 de marzo del año 2018, el cual establece de que la Convención de los Derechos del Niño, los cuales integran el Corpus Juris de los Derechos de la Niñez, del cual se desprende la obligación de prevenir la separación de la familia y preservar evidentemente la unidad familiar. Esto causa que el Estado no solo debe de abstenerse de intervenir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño y la niña, sino que también, según las circunstancias, debe de aportar las providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute de los plenos derechos. Esto exige al Estado como responsable del bien común resguardar el rol responsable de la familia y la protección de los niños y de las niñas. Con el tema del principio de la seguridad jurídica, esto es muy importante, ya que este abarca esencialmente la confianza que tiene el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico guatemalteco. En el marco de la toma de decisiones y lo importante y lo confiable y estable que tiene que ser. La seguridad jurídica también afirma el sistema establecido en términos iguales para todos, mediante las leyes susceptibles a ser conocidas, que sean aplicables a las conductas posteriores y no previas a su vigencia, que sean leyes claras y que tengan cierta estabilidad y sean dictadas adecuadamente por quienes están investidos de las facultades. Abordando el tema de la violencia, se fue imprescindible hacer y citar al autor Guillermo Cabanelas, el cual establece que es toda ejecución forzosa de algo con independencia o ilegalidad o ilicitud, una coerción a fin de que se haga lo que uno quiere o se abstenga si ello pudiera hacer.
Los principales tipos de violencia intrafamiliar son psicológica, física y sexual. La psicológica comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidaciones, amenazas o desprecios. La violencia física es la que comúnmente se da en caso de golpes, heridas, hematomas, quemaduras y fracturas. Y la violencia sexual, que también es una agravación como tal, pues se forza a mantener cualquier tipo de contacto sexual con algún miembro de la familia. En tema de teorías, pues abordamos las etapas o fases que se violentan en una persona. En este caso, una de ellas es la acumulación de tensión, el estrés. Conlleva en ciertas situaciones a no poder lidiar, los traumas, evidentemente agudizan esto, lo cual desencadena en una forma de no poder controlar los estímulos. La violencia aguda, pues ya se pasa a interactuar como tal, a existir agresiones físicas, psicológicas o sexuales, y el tipo de calma en donde pues evidentemente se evidencia a veces cierta manipulación, donde se hace comúnmente aquellos casos donde hay una reconciliación, pero evidentemente es un ciclo que se da constante. De las bases jurídicas y sustentos legales, evidentemente fue necesario hacer un análisis constitucional. También se hizo lectura de la ley del feminicidio y otro tipo de violencias contra la mujer, ya que ya encontramos los diferentes tipos de violencia que pueden encuadrarse. La ley de violencia intrafamiliar, evidentemente, el tipo de nuestra investigación y los tipos y los delitos del Código Penal que contempla que sus bienes jurídicos tutelados. Para comprobar nuestra hipótesis se realizó una encuesta en la cual se llevó a cabo con una muestra de 78 personas, incluyendo mujeres y hombres comprendidos entre las edades de 18 a 25 años, todos residentes en la ciudad de Guatemala. Dicha encuesta consta de 10 preguntas, pero en este caso se analizaron 3 preguntas claves para comprobar nuestra hipótesis. Como número 1 tenemos, conoce la existencia de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en la cual tenemos un 76% afirmando que sí conocen la ley y un 24% que no conocen dicha ley. Como número 2 tendremos, conoce alguna institución encargada de la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, en la cual tenemos un 53% afirmando que sí conocen una institución y un 47% que no conocen. Como número 3 tendremos, ¿cree que las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar son iguales para los hombres y mujeres? En esta tendremos un 10% que sí, un 8% en tal vez y un 82% que no. En base a estos datos podemos concluir que la hipótesis planteada ha sido confirmada, revelando una desigualdad en las medidas de protección hacia las víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces es importante y urgente realizar los esfuerzos coordinados para garantizar una protección justa y efectiva para todas las víctimas de violación intrafamiliar en la ciudad de Guatemala, independientemente de cuál sea su género. En derecho comparado tenemos que en México la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar estipula que la atención especializada debe proteger a todas las víctimas y ofrecer programas de reeducación para los agresores sin discriminación de género. En cambio, la legislación guatemalteca no contempla la reeducación de los agresores y solo ofrece protección especial para mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidades, excluyendo a los hombres de dicha protección. Nuestra presente investigación evidencia que el problema de la violencia intrafamiliar es complejo y tiene muchas causas como factores socioeconómicos, educativos y de género. Este se considera un problema social importante ya que afecta negativamente la salud física y mental de las víctimas. La violencia intrafamiliar es un problema que prevalece en Guatemala debido a la falta de respuestas por parte del sistema de justicia. Por eso es importante fomentar estrategias y capacitaciones para lograr el fortalecimiento de respuestas de dicho sistema, para garantizar la prevención y reducción de violencia, facilitando el acceso de los servicios integrales que brindan apoyo legal a las víctimas y crear conciencia de la sociedad guatemalteca sobre la gravedad que implica la violencia intrafamiliar. Por esta razón se busca implementar medidas legislativas para fortalecer a las instituciones que trabajan en mejorar las políticas públicas relacionadas con la igualdad de género.
Continuando con la hipótesis, en nuestro país la violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todos los géneros. Entonces, la legislación actual no brinda una protección especial a los hombres. Para abordar esta situación, la CONAPREVI debe poner en marcha estrategias que mejoren la respuesta del sistema de justicia. Entonces, continuando con los objetivos generales, obtuvimos 3. El primero, se propone una estrategia para mejorar la coordinación entre instituciones y asegurar una respuesta eficaz del sistema de justicia ante la violencia intrafamiliar en la ciudad de Guatemala. El segundo, se observó que no se garantiza una protección y asistencia equitativa a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, independientemente de su género. Los recursos y servicios están dirigidos principalmente a mujeres y niños, dejando a hombres y personas de la comunidad LGBTI con menos apoyo. Y el tercero, en Guatemala se promueve la sensibilización y capacitación de funcionarios y operadores de justicia sobre la violencia intrafamiliar mediante talleres y cursos de parapolicías, jueces fiscales y personas de salud. Ahora con los objetivos específicos, también obtuvimos 3. En Guatemala se implementó un protocolo de actuación coordinada entre las instituciones de justicia, salud y asistencia social para abordar casos de violencia intrafamiliar, asegurando así una respuesta rápida y efectiva. El segundo, en Guatemala existe un programa de apoyo psicológico y legal accesible para todas las víctimas de violencia intrafamiliar, atendiendo sus necesidades específicas sin distinción de género. Se han desarrollado programas educativos en colaboración con entidades gubernamentales y privadas para sensibilizar sobre la prevención y erradicación de la violencia. Y por último, en Guatemala se capacita a operadores de justicia y personal relevante en violencia intrafamiliar, derechos humanos y perspectiva de género, mejorando su sensibilidad y competencia. Se implementan estrategias para asegurar una respuesta efectiva y protección equitativa para todas las víctimas sin importar su género. Ahora bien, la justificación de la investigación. La violencia intrafamiliar en Guatemala es un problema persistente que afecta gravemente a las víctimas. Aunque existe la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, su efectividad es limitada por la falta de conocimiento y la burocracia. La CONAPREVI y otras instituciones deben ajustar sus políticas para incluir a todas las víctimas, sin estigmatizar a los hombres como únicos agresores. Ahora, los métodos empleados en esta investigación. Primero, el método analítico. Se emplea este método para estudiar en profundidad la violencia intrafamiliar como fenómeno social, las consecuencias asociadas, la legislación vigente, incluyendo la Ley Penal Especial para prevenir y sancionar y erradicar esta violencia, la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Por método inductivo. Este fue empleado en la presente investigación por medio de las encuestas realizadas con las cuales se pretende demostrar que la desinformación o la falta de conocimiento por parte de los habitantes de la República. Método comparativo. Fue empleado para comparar las legislaciones especiales en materia de violencia intrafamiliar con el fin de evidenciar la diferencia con nuestra ley, especialmente en las medidas de protección hacia las víctimas. Y por último, las técnicas empleadas en el presente trabajo. Las técnicas bibliográficas. Para la presente investigación se hizo necesario consultar diferentes documentos que guardan una debida relación e información de lo que es la violencia intrafamiliar. Técnicas documentales. En esta investigación se emplearon técnicas documentales para comprender y analizar el impacto de la violencia intrafamiliar en la sociedad guatemalteca. Se exhumaron libros, revistas, artículos de prensa, legislación nacional y sentencias judiciales. Y por último, encuestas. Esta técnica fue empleada para evaluar el conocimiento de la población general acerca de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar e instituciones encargadas. Muchas gracias. Gracias, chicos. Entonces, ¿qué concluimos? Que no está lista la CONAPREVI para todas las personas. ¿Protocolos hay o no hay? A mí me queda duda porque escuché que dijeron que sí había ¿para qué? Programas noches, para licenciada. sensibilizar a las personas. Disculpe, Sí, María licenciada, René. dice que mi dispositivo falló y no pude decirle presente cuando me mencionó. Soy del grupo 9, de este que acaba de terminar de exponer. Ajá. Mi duda, ¿me la van a responder? ¿Sí hay un apoyo para sensibilizar o no hay programas de eso? Me surge la duda por el hecho de que el grupo anterior pues dijo de que no habían programas para
dar a conocer temas de violencia sexual. Pero en este caso, en los temas que ustedes tienen para la violencia intrafamiliar, ¿si hay o no hay programas? Sí, licenciada, sí existen, pero no son exactamente, ¿cómo explicarlo? O sea, más que un programa son como capacitaciones para cada entidad del Estado. Por ejemplo, para los jueces, para funcionarios públicos en general y para las víctimas en cualquier caso. No sé cómo explicarlo. Vendría siendo, tal vez está dentro del plan de estudio, tampoco. ¿O solo son como campañas publicitarias, digamos? Exactamente, campañas publicitarias, eso era. Ah, bueno, nos vamos a quedar aquí porque en teoría tienen otra clase, no sé si es cierto. Pero gracias a todos, chicos, mañana los miro. Y como ya saben, ¿verdad? Lleven su teléfono porque vamos a hacer el examen en línea. Y entonces, unos me dicen que sí, otros me dicen que no, pero depende del curso, ¿verdad? Porque no todos están asignados a los mismos cursos. Walter, ya se dio el espacio para la asistencia, fueron 15 minutos. ¿Dónde andabas? Si no, pregúntale a Yandy para que vea eso, pero ya se dio el espacio para la asistencia. Entonces, los que tengan otra clase, vayan a su otra clase, y los que no, pues descansen y mañana nos vemos, y mañana es el examen, y estudien solo lo que está en la plataforma y la última parte del trabajo que dimos, ¿verdad? Donde solo venían las partes conceptuales. Voy a tratar de hacérselo lo más fácil posible, entonces, solo para que lo llenen mañana. Llevan su telefonito. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche, feliz noche. Licenciada, feliz noche.